Santi Jiménez posa su mirada de artista en la problemática juvenil, pero lo hace con delicadeza y con esmero. Su obra casi se convierte en una poesía. Este compostelano expone en Espacio 48 y hoy es motivo su obra de análisis. A través de un cuestionario express sabemos más datos de su personalidad. Santi, bienvenido a nuestro programa. Hace 4 años ya que no estabas con nosotros. Uf, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Y mucho ha llovido desde entonces. Analizaremos esas exposiciones. Para empezar, eres joven. La juventud se asocia a la pasión. ¿Eres apasionado o reflexivo? Soy más apasionado y reflexivo. Lamentablemente, porque me vendría bien reflexionar un poco más, pero soy demasiado del impulso. Me dejo llevar por el impulso. Dime una música o qué músicas prefieres. ¿Qué músicas prefiero? Vamos a ver, a mí siempre me gustó mucho el rock independiente de los 90, pero desde entonces consumo casi de todo. Lo que pasa es que cada vez me estoy volviendo más tranquilito. Creo que es también cosa de la edad. Pero cuando estás muy alegre, ¿con quién te gusta celebrarlo? Lo celebraría con cualquier buen disco de música funk negra. ¿En qué ciudad de Galicia, de España o del mundo vivirías? Galicia, Santiago, España, San Sebastián, el mundo, Buenos Aires. ¿Y sueles traer algo especial cada vez que visitas un lugar? Sí, lo que siempre suelo traer es una pieza de ropa. Pero siempre me gusta traer algo que sepa que aquí va a ser difícil de encontrarlo. ¿Y crees que el ser humano está predestinado o cada cual elige su destino? La vida ofrece opciones y yo creo que cada cual elige y se construye un poco su propio camino. ¿Qué concepto tienes de la familia? ¿Influye mucho en tus decisiones? Sí, la familia para mí, bueno, suena un poco antigua, pero para mí la familia es muy importante y sí que es cierto que influye a la hora de tomar ciertas decisiones una vez uno va creciendo y va armando una construcción sólida familiar. Tu familia y los amigos, porque de hecho los tienes y muchos en el mundo del arte. ¿Nos puedes comentar un nombre, citar un nombre o dos de artistas favoritos gallegos? Artistas favoritos gallegos. Voy a barrer para casa porque son compañeros y son compañeros además desde las fases más iniciales de mis procesos, pero bueno, uno es Mauro Trastoy, el cual soy un fanático de su obra, y otro es José Andrés Santiago, que es un chico joven que está ahí empezando a despuntar la cabeza y va a ser un gran nombre dentro de muy pocos años, yo estoy segurísimo. Bueno, pues si te parece, pasamos ya. Nos adentramos en la galería Espacio 48 y allí Santi expone La voluntad no lo es todo. Así reza el título de esta exposición. Porque ¿qué se necesita además de voluntad hoy? ¿Qué se necesita de más voluntad? Pues se necesitan demasiadas cosas. Digamos que en el mundo del arte antes el trabajo era una parte muy importante, pero ahora no solo el trabajo ni la voluntad, sino que hay cosas que se nos escapan. En realidad el título tiene parte de positivo, no es negativo, no es sentencioso, sino lo que busca es decir, ya que la voluntad no lo es todo, que hay cosas que se nos escapan de nuestro control y que no podemos prever, pues lo que sí está dentro de nuestro control, lo que sí está en nuestras manos, pues volquémonos con ello y bueno, el resto pues ya veremos a ver. Estos personajes que pintas, que creas, parecen sacados de la realidad. ¿Dónde están esas fuentes? ¿De dónde los extraes? Esta última exposición fue casual, fue un fruto del azar. O sea, vamos a ver, sabía qué estilo de temática quería, sabía que quería volcarme en una temática más vinculada con la situación actual y con la realidad, pero procede de la casuística. Yo agarro diccionario, cojo lista de palabras que me llaman la atención, con esas palabras voy a buscadores de imágenes, consumo imágenes y algunas me pueden sugerir alguna idea o no. O sea, es como un proceso un poco de descontaminación de cabeza, pero también de apertura de puertas. Entonces surgen de eso, de ese magma creativo, de esa... Y hoy los personajes de tus obras son más reflexivos. Antes era una mirada más erótica, casi tocaba en lo pornográfico. Sí, digamos que después de lo erótico, lo provocativo y luego de una etapa más estética, yo necesitaba reflexionar más sobre el proceso y los personajes se tornaron, no sé si en más oscuros, pero sí en algo más
adulto, a mi manera de ver. Esa etapa estética de la que hablas todavía sigue, continúa, porque aunque hay imágenes duras de la realidad actual, de los problemas que acechan a los jóvenes, el resultado final es delicioso, esas imágenes. Sí, no puedo, vamos a ver, es la sutileza de la imagen, yo no puedo, me he dado cuenta que no puedo abandonarla, no puedo abrazar una estética cruda de por sí porque me parece un esfuerzo estéril, me parece inútil ser tan crudo o ser tan explícito porque no lleva a ningún sitio, de hecho estamos saturados de explicitud. Y el mensaje puede llegar igual con imágenes bellas y agradables. O mejor aún, casi, porque es que yo considero que hay que darle un, no sé, si te pegan un golpe que sea con guante de seda, porque entra mejor, no hace falta rascar porque sí. Pero a lo que sí que concedes importancia es a la técnica, ¿verdad, Santi? Sí, la verdad es que, bueno, en esta exposición me volqué en una estética y en unas soluciones técnicas más clásicas aparentemente, pero aún con un nivel de detalle mayor. De hecho, la producción se resintió, entre comillas, por ese esfuerzo técnico, porque antes era como algo más mecánico, algo más centrado en las exigencias del mundo actual, de la novedad constante, y entonces me veía forzado a producir mucho. Y ahora hay menos producción de obra, pero bajo mi manera de ver, de mayor calidad, y, o sea, mucho más cuidada. Pues lo que se ha visto en esta última edición de Arco, por ejemplo. Pues sí, es un poco, yo creo que lo bueno que tiene esta crisis es que las propuestas se cristalizan, se solidifican más, es como, bueno, hay cosas más sólidas, ya no existe tanto el chiste por el chiste, aunque tenga su público y tenga su hueco, pero considero que no es tan generalizado. Lo primero que nos llama la atención al revisar tu currículum es que Santi es licenciado en Bellas Artes, pero en la especialidad de escultura. Curiosamente, empiezas con la fotografía y después te decantas por el dibujo. ¿Cómo es eso? Pues eran cosas de los planes antiguos de la carrera. Escultura era la que más libertad otorgaba. En pintura se hacía pintura, en audiovisuales audiovisuales, y escultura podías pintar, podías hacer textos, podías hacer escultura, objeto. Era como el cajón desastre. Y en realidad yo también estaba atraído por el profesorado que estaba en la especialidad de escultura. Y yo empecé trabajando con texto ahí en la facultad, y cuando terminé empecé con el asunto de la fotografía digital, del collage digital, y a eso estuve dedicado hasta que vino la primera, no sé si gran crisis o gran inspiración que me llevó al dibujo, que es lo que ahora me encuentro. Sí, por eso, dibujo, pero con técnicas digitales, siempre lo digital, apuntándose sí, al... es una lección, vamos a ver, hay una lección clara de lo digital como por su riqueza de resultados. Puedo obtener desde lo más puro hasta lo más clásico, no sin esfuerzo, porque lamentablemente no existe el ordenador que dibuje solo, eso lo piensa mucha gente, pero, y además por una cuestión meramente de logística. Lo digital me permite ahorrar en almacenamiento y ahorrar en determinadas cuestiones que, si no, ahora mismo, tal como está la cosa, almacenar 80 obras en casa está complicado. Pero después el espectador, o sea, al encontrarse con tus piezas, duda siempre, que siempre te lleva a investigar y decir, aquí hay acuarela, hay dibujo. Es que hay mucho de todo. Antes había más, antes era un dibujo radicalmente digital, con la utilización de fondos escaneados o con acuarela real, pero luego siempre con el collage digital de por medio. Ahora, en cambio, es 100% digital, pero la estética es 100% analógica, y eso es lo que me gusta. Me gusta la duda, no engañar, porque lo que no busco es engañar, pero sí crear esa duda y que la gente se plantee cómo está hecho. A mí siempre lo que me gusta de las obras es decir, ¿cómo se ha hecho esto? Pues a nosotros lo que nos va a gustar ahora es sorprenderte. Sí, voy a echarme a temblar. Tenemos a otra persona que se llama como él, lo decimos después, y nos va a hacer una semblanza del trabajo de su hijo. Él también es Santi Jiménez. Vamos a escucharle. Resulta bastante difícil falar de Santi Jiménez como pai diante dunha cámara para terceiras persoas, porque todo o mundo podería decir que, querendo a persoa e admirando o artista, pois sempre un tería que ser necesariamente parcial.
Sin embargo, vou a dar algunhas características positivas e algunhas características negativas. As súas características positivas, do meu punto de vista, e ademais, case que todas elas esbozadas xa dende neno, están marcadas, en primeiro lugar, por unha curiosidade exagerada, por unha curiosidade enorme, pero non por unha curiosidade personal, sino por unha curiosidade cara aos demais, por unha curiosidade que puderamos chamar dialóxica, que busca, digamos, en ese sentido, conectar coa xente. Tamén, entre as súas cualidades positivas, está a súa vontade de superación. Dende neno tivo un problema na vista e ese problema na vista fixo que ao longo do tempo desenrolara unha fortísima vontade por superar as súas deficiencias constantemente. En terceiro lugar, dende o meu punto de vista, outra das súas características enormemente positiva é a súa vontade de ver as cousas con positividade. O que eu chamaría unha certa poética do cotián que lle axuda, digamos, en ese sentido, a darlle calor, a darlle color a unha realidade que ás veces é cincenta e gris. E entre os seus defectos máis destacados, pois posiblemente o seu defecto máis destacado do meu punto de vista é o seu exceso de apaixoamento. A paixón por momentos é positiva do punto de vista do artista, é creativa, pero tamén ás veces é excesiva e crea en ese sentido toda unha serie de, digamos, de excesos que en algún momento poden ser negativos. Dende outro punto de vista, ao seu carácter ousado, a súa vontade de romper cas cousas, que nunha sociedade como a nosa, tan pacata e tan ben pensante, é sempre unha cousa que é tida como negativa. Bueno, a mí me ha encantado y sobre todo, yo, perdón, discrepo con tu padre, es tu carácter apasionado. ¿Qué tienes que añadir? Porque a mí me gusta. La verdad es que no tengo nada que añadir. Yo, bueno, las virtudes sí, las veo así bien, pero los defectos tienes razón. La pasión y el digamos, el a veces tener poco en cuenta el sitio en el que me muevo, o tener un poco en cuenta a los demás, muchas veces he pasado por encima de los demás, pues me han llevado a situaciones en las que, bueno, no me voy a quejar, pero es así, o sea, y la pasión a mí, pues a veces me arrastra a los infiernos, pero también me lleva a los cielos. Entonces... Bueno, pero la pasión a veces no te ha llevado a moverte y a buscar, porque hoy a un artista no solo le hace falta técnica, sino que hay que tener un buen marketing. Sí, es una de las cosas que yo más echo de menos. Vamos a ver, entiendo que los grupos de música o los actores, una vez adquieren un cierto nivel, gozan de un representante, y la verdad es que nosotros tenemos que ser nuestros propios representantes, y es una tarea que, sumada a la creación, es agotadora. Y más en este momento en el que, bueno, hay que estar con el Facebook al día, con el blog al día, con todo al día, y produce novedades y tienes que tener satisfechos a los espectadores. Sí. Es muy complejo, es muy complejo. Tú nos has dejado, pero que muy satisfechos. Si ahora analizamos la última vez que estuvimos aquí, en esta mesa, en 2007, que no han llovido proyectos, Santi. Sí. Mira, podemos citar El ladrón de atardeceres, también en Espacio 48, pero has estado con la Galería Marisa Marimón, con Concha Fontenla. O sea, ¿cuántas galerías has visitado? Sí, la verdad es que yo nunca planteé cómo iba a ser mi crecimiento. Y en ese sentido, bueno, yo estaba con Espacio 48, la galería con la que empecé, la galería con la que tengo una relación, digamos, más allá de lo profesional. Y surgió la oportunidad de participar en una feria con C5, cosa a la que dije que sí, cosa que dije a Espacio 48, voy a ir con C5 a esta feria, y luego la posibilidad de trabajar con ellos. Lo planteé y bueno, fue una etapa más de crecimiento. La etapa con C5 pues pasaron un par de años y se agotó, y ya había tenido la oportunidad de trabajar con Marisa, ya me lo había sugerido mientras estaba en C5, y digamos que le di así un poco, no de largas, pero dejé la puerta medio abierta. Y cuando se acabó la época C5, pues decidí trabajar con Marisa, y la verdad es que, pues eso, estoy muy contento además porque me permite, pues bueno, siempre que sea aquí en Santiago me permite exponer con Espacio 48, y con Marisa, pues la verdad es que ya he ido a bastantes ferias,
me ha abierto, digamos, espacios nuevos, y eso siempre pues, es un gusto encontrarse gente, tanto en Espacio 48 como en C5 como en Marisa Marimón, con los que puedas trabajar de una manera profesional. Sí. A gusto también debiste de trabajar en la zona C con albergues transitorios. Por cierto, un proyecto que salía de tu estancia en Argentina. Háblanos de este proyecto. Albergues transitorios, bueno, surgió la oportunidad en la zona C. Yo en la zona C quería hacer algo que no fuera la típica obra sobre papel o la típica obra sobre pared. Y estuve pensando qué hacer, y luego se me ocurrió pues, la idea de pasar los dibujos, pero a mural con grafito sobre pared. Y estando en Argentina, quería buscar la temática, y en Argentina, la primera vez que fui a Argentina, me llamó muchísimo la atención los albergues transitorios, que eran, de hecho, bueno, un concepto que aquí no existe, no de hotel exactamente, o sea, hay el hotel de familia allí, pero luego es el hotel para las parejas que no disponen de espacios para sus intimidades, o para la gente, bueno, ese tipo de cosas, y me llamó mucho el nombre, albergues transitorios, me parecía una buena metáfora también de las relaciones, albergues transitorios. Y era, o sea, pues a partir de ahí, de esa temática, surgió una serie de obras, que primero fueron los murales en la zona C, luego se convirtieron en obras en papel, y que fueron pues una exposición que ha estado en Santiago con la Galería C5 y ha estado en Castellón también, o sea que... Aquellas temáticas sexuales y sensuales. En aquellas temáticas veíamos mucho los referentes a Egon Schiele, pero también artistas más actuales como Nan Goldin. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Cuáles son mis referentes? Yo, vamos a ver, siempre digo, y aunque no se vea, para mí yo soy un fanático de Van Gogh. Siempre lo he sido. Egon Schiele, evidentemente. Gustav Klimt, evidentemente. A nivel de la fotografía, Nan Goldin me vuelve loco. Ahora, pues, hombre, yo siempre que veo dibujo me llama, no lo puedo evitar. Pero... ¿Y el dibujo es tu leitmotiv? Sí, y hay artistas, no sé, Marcel Sama, que se lleva ahora muchísimo, que está muy en boga, a mí me gusta desde hace años, me parece que hacen las cosas. Lo que pasa es que ahora los referentes se han convertido en una cosa peligrosa, porque en realidad, como las especificidades del artista local, digamos, no hay ya un referente en la tierra en la que trabajas, claro. Todos nos parecemos a todos, pues entonces los referentes acaban siendo casi los de todo el mundo, casi todos consumimos lo mismo, entonces hablar de referentes a veces tiene ese punto de peligro. Fundamentalmente dibujo, después poco color, pero muy medido y con significación fuerte. Sí, es que la estética de esta exposición viene de un proceso personal también, es una elección personal, pero como que las obras anteriores, aun gustándome, pienso que pecaban a veces de cierto manierismo, ciertos golpes de efecto que una vez experimentados y controlados se convertían en automáticos. Entonces pensé que quizás para aumentar la potencia de la obra tenía que reducir eso, tenía que reducir el ruido, los fuegos artificiales. Y fue esa opción estética, entonces decir, bueno, vale, lo que haya, el dibujo se centra y se detalla en lo que es importante, y el resto puede como hasta desvanecerse. Y los colores exactamente igual, entonces... Claro, los colores, los pocos que hay, adquieren mucha más potencia y mucho más significado. Vemos temática social muy actual. Y ahora retomo una idea de tu padre, Santiago Jiménez, lo de ver las cosas en positivo. Porque todas estas imágenes de gente joven con sus problemas, ¿pueden salir de esta situación muchas veces a la que están abocados? Yo considero que gran parte de la solución a los problemas actuales depende en parte de nuestras manos, sobre todo depende de la voluntad y del trabajo. Hay una cosa que tengo muy clara, que es si no nos esforzamos, o sea, no podemos quejarnos, la situación es la que es, ni mejor ni peor, dura, sí, bueno, hay situaciones más duras, pero el trabajo fuerte, a veces, pues bueno, la supervivencia, ¿por qué no? Porque es que a veces en esta situación muchos tenemos que sobrevivir, no podemos vivir. Pero yo creo que ese trabajo fuerte y ese trabajo serio y esa producción estudiada y meditada y cuidada nos va a llevar a salir más de la situación de crisis que un trabajo sin sentido y una producción a lo tonto que no. Por salir del paso. Exactamente. También has creado una empresa de diseño. En su momento se llamó Flor de Diseño. Ahora me parece que ha cambiado la denominación. Santijiménez.com se acabó llamando. Digamos que eso fueron los estadios primeros, pero luego
me puse con la página web, decidí cambiarle el nombre y la focalicé mucho en ilustración, sobre todo en ilustración, murales, retratos, aunque bueno, también hago cosas de maquetación y de diseño. Incluso de, vamos a ver, retocar fotos antiguas, que hoy esto se valora mucho. También, sí, lo que pasa es que sobre todo lo que me han surgido son maquetaciones de libros e ilustraciones de portadas de libros para editoriales catalanas, para Cal. Bueno, son pequeñas cositas, pequeños regalos, porque me permiten coger experiencia y son pequeños regalos que te va trayendo la vida, que junto con otras cosas pues permiten eso, lo que decíamos antes, la supervivencia. Pequeños pero con buenas editoriales que hay detrás. Sí. El gran Barceló decía hace pocas semanas en una entrevista que para él era mejor trabajar sin idea previa. ¿Te pasa lo mismo? Sí, yo considero que, hombre, vamos a ver, me gusta saber por dónde me voy a mover, pero muchas veces las ideas se van pervirtiendo, van cambiando, no sé, yo al final de lo que pensaba que iba a hacer a lo que acabo haciendo, hay un mundo, pero por suerte es un mundo que a mí me parece positivo, o sea, hay una capacidad de sorpresa. Me gusta que la obra me sorprenda y que las ideas me sorprendan. Supongo que al visitante también. Sí, lo que pasa es que ahora es más difícil sorprender, porque como ahora vivimos con el imperio de lo tecnológico, mucha gente ya no va a las exposiciones porque las ve en el blog, o porque ya conoce las obras, y entonces, cierto es que yo las últimas piezas, hay que decirlo así al público, en directo son completamente distintas a lo que se puede ver en el ordenador. El nivel de detalle están concebidas para ver en directo. Sí, las calidades, sobre todo, las calidades no las tienes en la red. Pero la gente es eso, cada vez es más difícil sorprenderla. Bueno, inclusive aunque vaya a las exposiciones, o sea, están saturados hay mucho arte bueno, mucho arte, mucha imagen, no sé, es muy difícil conectar. Bueno, pero dentro de todo ese arte, ya para terminar, cítanos una obra de arte fundamental de la historia en general, de esta disciplina del arte, y por qué, especial y por qué. Una obra de arte especial y por qué. Pues yo diría, para pegarme con los de siempre, cualquier pieza de Schill. ¿Por qué? Porque es que su línea o sea, si alguien quiere ver sensualidad sin ser necesariamente desnudo, es su línea. En realidad me parece que además influye en no pocos ilustradores y dibujantes españoles y no españoles de la actualidad, así que yo le quiero conceder la importancia que tiene. Bueno, Supongo que habrá miles. Sí, sí, sí. Y nosotros, a ti, Santi, nos ha gustado este referente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha gustado este referente de Sile, porque nosotros también vemos en esta apuesta de Santi Jiménez muchos ecos de su obra. Es una obra que toca la problemática del mundo juvenil, ese pensamiento tan atribulado, pero también se tilda de poética y de aire fresco en este artista que está en la primavera de su vida. No se pierdan esta cita, Espacio 48. Nosotros aquí, como siempre, seguimos hablando de arte la próxima semana. Hasta entonces.